presentación. Vamos al pizarrón. La comunicación asincrónica, recuerden que nosotros teníamos un transmisor, teníamos un receptor, y cuando estamos transmitiendo, que es lo que hicimos en la clase pasada, desde el transmisor mando una señal TX y la referencia. Esa es los únicos cables que vinculan el transmisor y el receptor. Entonces, en nuestro caso, lo que hicimos la clase pasada, ¿quién hacía las veces de transmisor? La FPGA. Cuando ustedes la prueben, pongan, para simplificar el hardware, pongan la Cyclone 4. Configuren con esta. ¿Por qué? Porque tengo fácil el acceso a GND. Por eso simplemente. A esto que es importante, que tenga una buena tierra, porque si no, no voy a establecer la conexión nunca. Entonces, configuro el pin de salida de la FPGA TX, lo tengo que conectar con el RX del CP2102, que a su vez se conecta a la PC. ¿Está? Entonces, esto lo conecto al RX, porque recuerden que es una comunicación cruzada. Entonces, la información que viaja por este cable es esta que tengo acá. Y no hay un clock común. Entonces, esto tiene que estar configurado a 9600 baudios y esto también tiene que estar configurado a 9600 baudios. Esto simplemente es un adaptador que me transforma una interfaz WAR, una secuencia de unos y ceros de esta forma, en un protocolo USB, que es lo que entiende la computadora. Y entonces, la computadora ya no lee el USB, la computadora está emulando y va a leer una UART. Por eso es que necesitamos el Serial Port Monitor. Entonces este adaptador lo único que hace es bloquear esta entrada USB y ver como si fuese una entrada UART. Es un adaptador. Entonces, la secuencia de unos y ceros que viaja por acá es esta que se ve acá. Y la periodicidad, esta, es la inversa de 9600 baudios. O sea, este T es 1 sobre 9600 baudios. Bien, eso era para el transmisor. Ahora lo que vamos a ver es el receptor. O sea, ahora la comunicación es al revés. Ya no es en este sentido, sino la comunicación la vamos a hacer en este sentido. Entonces, acá el que va a transmitir va a ser la PC, que va a transmitir. Por eso es un TX. Y el que va a recibir va a ser la FPGA. Entonces, en la FPGA, en la recepción es una entrada, ya no es una salida como antes. Transmite la PC y recibe la FPGA. Y eso es lo que vamos a tratar de diseñar ahora. ¿Cómo se entera la FPGA que está recibiendo un nuevo bit? Entonces, volviendo a la presentación, ustedes fíjense lo que dice acá. Serial Port manda información a través de su bit de recepción, de su bit de transmisión TX, y lo recibe la FPGA y vuelvo a tener un GND común. De nuevo, háganlo con la Cyclone 4 a esto. Vamos a usar estas herramientas alguna de estas herramientas para mandar información desde el Serial Port Monitor. Por ejemplo, puedo mandar un decimal. Como estamos trabajando con 8 bits, acá podemos mandar cualquier número de 0 a 127, si lo trabajamos en decimal. Si lo trabajamos en ASCII, bueno, si lo trabajamos en hexa, de 0 a FF. ¿Tá? ¿Por qué les aclaro eso? Porque acá en el Serial Port Monitor ustedes pueden configurar con qué código van a mandar ese dato. Si con hexa, si con octal o con decimal, o si van a mandar un ASCII. Pueden configurar eso, con qué código mandan.
Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ese dato, ese carácter que mandemos desde acá, lo vamos a tratar de identificar en la FPGA. ¿Y dónde vamos a visualizar en la FPGA? En los 8 LED que tenemos. En los 8 LED que tenemos. Si usan la Cyclone 4, acá están los 8 LED. Estos 8 LED. Entonces, si yo mando 128 desde el Serial Port Monitor, perdón, 127 desde el Serial Port Monitor hasta acá, se tienen que prender todos los LED. Si ven, acá no tengo 8, tengo 7, porque estos son los LED del 7 segmentos, pero bueno, tengo los 7 más el punto decimal y ahí hacen los 8. Entonces, si yo mando 127 desde acá, desde allá para acá, se tienen que prender todos los LED. Si mando, por ejemplo, el 1, ¿cuál LED se prenderá? Si mando potencias de 2, solo se va a prender un LED. Y así puedo ir chequeando que estoy mandando bien y que estoy decodificando bien la información. ¿Lo ven? Después, si quieren un pasito más, es visualizar, en lugar de visualizar con los LED, visualizar el carácter que recibo en el LCD, con la interfaz que ustedes ya hicieron en clases anteriores. Pero no importa, por ahora, como queremos probar que el receptor funcione, vamos a ver con los LED que la palabra que estoy recibiendo es la correcta. ¿Se entiende? ¿Cuál es la finalidad de esto? ¿Por qué les decía yo que usemos la Cyclone 4? ¿Por qué? Porque tenemos que usar o este conector o este conector, cualquiera de los dos. Y acá fácilmente ustedes ven dónde es GND. Por ejemplo, estos dos pines son GND, ahí lo dice, está indicado en la placa, entonces ya directamente conectan ahí la tierra y saben que ahí tienen una buena tierra. ¿Está? Y después usan cualquiera de los otros pines como bit como bit RX o como bit TX, dependiendo si estoy probando la transmisión o la recepción. Bien. ¿Cuál es la idea? Esto está del lado de la FPGA. Todos esos dos módulos están en el lado de la FPGA. Y en la FPGA se tiene que enterar cuando se está recibiendo un dato. Va a estar en su estado idle, estacionario, que es un 1 lógico, y cuando llegue el start se tiene que enterar. El start, si ustedes ven, es un 0. Entonces, inicialmente la FPGA va a tener su pin RX cuando no se está transmitiendo nada en idle. ¿Cuándo se va a despertar ese receptor? Ese receptor se va a despertar cuando reciba por este tiempo un 0 lógico. Y es importante chequear que por ese tiempo esté la señal siempre en 0 lógico, porque si no se puede interpretar. A ver, si solo la décima parte de este periodo está en 0, puede ser ruido eso. Si después vuelve a 1, puede ser ruido. No se tiene que confundir el receptor de chequear un 0 lógico que no sea el bit de start. Entonces tiene que asegurarse que en todo ese periodo esté en 0. ¿Y cómo se les ocurre que puede hacer eso? No miren allá por ahora. ¿Cómo se les ocurre que puede censar que en todo este periodo la señal esté en 0? Estamos con técnicas digitales. Ya me he colgado. Con una frecuencia más grande. Claro, con una frecuencia más grande. Entonces, fíjense que yo acá genero una frecuencia, y esto lo dice la norma, una frecuencia que puede ser 8 o 16 veces mayor. Entonces, esta es una frecuencia de 153K si estoy trabajando con 9600 baudios. Entonces, yo voy a muestrear a esa frecuencia acá, y si todas esas veces, o sea que acá van a entrar 16 pulsitos de la de 153K. Entonces yo acá muestreo, van a entrar 16 pulsitos. Bueno, ahí dibujé solo 4, pero van a entrar 16 pulsitos, y si en los 16 pulsos siempre la señal es 0, entonces concluyo que ese es el bit de start. Ese es el primer bit de la trama. Y a partir de ahí empiezo a reconstruir.
¿Se entiende? Esa es un poco la idea de lo que vamos a hacer. Entonces, por eso es que yo acá tengo los 50 MHz y voy a necesitar dos frecuencias. Voy a necesitar la frecuencia de 9600 baudios, por un lado, que es la que establece la comunicación, y voy a necesitar la frecuencia de 9600,16, que es el que implementa esto. Esto implementa los 153K. Y esa frecuencia es la que ingresa al receptor. Ese dato que yo estoy recibiendo de manera serie, que en realidad es esta trama, ese dato, a través de este módulo lo voy a decodificar y lo voy a recuperar en un dato de 8 bits. O sea, entra información en serie, la trama, y me salen los 8 bits en paralelo, que es el dato que estoy recibiendo. ¿Qué es lo que lo voy a asignar a los LED? Cuando llegué al bit de stop, que es el último bit de la trama, mando a uno esta señal para indicarme que se ha terminado de mandar una trama. RX DOM. ¿Se entiende la idea de esto? Conceptual por ahora. ¿Y cómo hacemos eso? Y esto es lo que implementa el módulo RWARD y es el corazón del decodificador. Eso es lo que implementa el RWARD. Fíjense que yo tengo 4 estados. El estado idle, el estado start, el estado data y el estado stop. Entonces, si volvemos al pizarrón, este es un estado, este es el otro estado, esto es el data y esto es el stop. Entonces esos son los 4 estados de mi máquina de estar. ¿Está? Fíjense, y esta es la trama que yo estoy recibiendo. El idle, que es esto que está acá. Acá tengo todo este periodo, que es 1/9600 baudios, es el bit de arranque, el start, y a partir de acá empiezo a mandar los 8 bits del bit de dato. Está dibujado un pedacito de toda la trama, pero en realidad es de eso lo que estoy haciendo. Y fíjense que acá está la frecuencia de 153K. No es por nada que esta parte está en negro y esta parte está en rojo. Entonces, ¿cuál es la idea acá? Censar, contar un contador que es CNT que me cuente de 0 a 7. Cuando yo cuento de 0 a 7, esto es 16 pulsos. Cuando yo cuento de 0 a 7, estoy justo en la mitad del start. Si tengo un contador que cuenta de 0 a 7, caigo justo a la mitad. Cuando la cuente 7, caigo a la mitad del start. Entonces si durante todos estos pulsos, la señal RX es 0, si siempre que la cuenta sea menor que 7, menor o igual que 7, la señal RX es 0, entonces se asume que ese bit es el bit de arranque, el start. Y a partir de ahí, a partir de ese tiempo, empiezo a recuperar los bits de datos. ¿Y cómo recupero los bits de datos? Cuento de 0 a 15. ¿Por qué de 0 a 15? Porque con eso me aseguro de estar en la mitad del bit de 0. Entonces, si empiezo a contar desde acá, de 0 a 15, cuando la cuenta llegue a 15, estoy en la mitad del bit de 0. Entonces, y ahí leo el bit de 0. Ese bit que leo lo voy a pasar a una variable temporal que me va a almacenar ese primer bit que es de 0. Y fíjense que con D0 tengo un segundo contador en N. Este es en CNT y este es en N.
va a contar el bit 0, el bit 1, el bit 2, de 0 a 7. Entonces tengo un contador CNT que me asegura de posicionarme en la mitad cuando la cuenta llegue a 15 y que se dispara en este momento. Primero se dispara acá, cuento hasta 15, entonces me paro acá. Cuando llego a 15, guardo el bit de 0 para n igual a 0 en temp0, este que está acá arriba. Y ahí reseteo el contador CNT y empiezo a contar de nuevo de 0 a 15. Cuando llegue a 15 me paro en la mitad del DEP 1 y a su vez he incrementado en 1 la cuenta. Y entonces acá en este punto voy a recuperar el TEM 1. TEM es una señal intermedia que me va armando y reconstruyendo el dato. Y así, cuando n sea igual a 7, me voy a quedar en este estado hasta que n sea igual a 7. Cuando recuperé los 8 bits de datos, entonces me voy a stop. Y de nuevo tengo un contador que va a contar de 0 a 15. Cuando la cuenta llegue a 15 voy a volver al libro. ¿Me siguen más o menos cómo es la filosofía de esto, de lo que tenemos que hacer? Entonces, tengo el contador CNT que se mueve a 153K. El contador N que se mueve de n igual a 0 a n igual a 7, que me recupera los 8 bits de datos. Y la máquina de estados que, fíjense, en los únicos estados que va a estar 16 periodos de reloj son en start, o sea, acá va a estar 16 periodos de reloj. Acá, ¿cuántos periodos de reloj va a estar en este estado? Si estamos considerando la frecuencia de 153K. ¿Cuántos periodos de reloj se queda en este estado? 16 por 8. Porque es 16 por cada bit. Entonces, este estado va a estar 16 por 8 periodos de reloj de 153K y en este estado va a estar 16 periodos de reloj. Y de ahí, bueno. ¿Se entiende más o menos la filosofía? Entonces, N cuenta la cantidad de bits de datos, temp de 0 a 7 es el registro temporario que guarda los bits de datos. Muy bien. ¿Cuándo paso la información de temp 0 a la salida? Acá. ¿Cuándo paso la información de temp 0 acá? Porque este me va armando un temp, que es un registro interno. ¿Cuándo la paso acá? ¿En qué momento? Llega el bit de parada. Cuando llegue el bit de parada. Cuando esté en la mitad del bit de parada. ¿Ah? O cuando llegue el requidón. ¿Está? Cualquiera de los dos. Recién ahí transfiero a la salida. Bien. Teniendo en cuenta eso, cómo se va a comportar nuestra máquina de estado, la vamos a implementar. El módulo que tenemos que hacer es esto. Por supuesto, acá no está el divisor de frecuencia que me implementa los 153K. Esto es solo la máquina de estado anterior. La señal que ingresa acá son los 153K. ¿Está? No son los 9600 baudos, son los 153K. ¿Está? Porque todo esto se controla con 153K. Muy bien. Arranco, cuando yo aprieto el reset, me paro en idle, mi máquina de estado. Lo que está en naranjita es la máquina de estado. Son los estados de mi máquina. Cuando yo aprieto, con esto programo la FPGA y lo primero que hago es asegurarme de partir de un idle. Aprieto el reset, entonces me paro allá. Cuando yo me paro allá, espero que, fíjense que RX es entrada. RX es entrada. Entonces, voy a quedarme en idle hasta que, y todo el tiempo, cada 153K voy a ir chequeando si RX es igual a 0. Cuando RX sea igual a 0,
ya me aparto del idle. En realidad no me aparto. Lo que hago es, la primera vez que Rx sea igual a 0, chequear o inicializar, mejor dicho, el contador. Inicializo el contador y paso a un start. Si Rx es igual a 0. Si no es igual a 0, o sea, si Rx sigue en 1, continúo en idle. Mientras Rx siga en 1, voy a continuar en idle. ¿Está? Voy a continuar en idle. ¿Qué pasa cuando Rx es igual a 0? Paso a CNT, inicializo el contador CNT y paso a un estado start. Y acá es cuando, con el flanco de subida de la señal de 153 kilos, empiezo a incrementar el contador en 1 con cada flanco. Entonces, viene el primer flanco. Una vez que estoy acá, viene el primer flanco. Pregunta, ¿la cuenta llegó a 7? Recuerden que me tengo que parar en la mitad de esto. Por eso chequea que la cuenta sea igual a 7. Me tengo que parar en la mitad de esto. Entonces, la cuenta llegó a 7. Si la respuesta es no, incremento en 1 el contador y vuelvo al mismo estado hasta esperar el siguiente pulso del reloj. Vuelvo a chequear. ¿Es igual a 7? Si la respuesta es no, esto se va a ejecutar 8 veces, de 0 a 7. Se va a ejecutar hasta que la cuenta sea igual a 7. Entonces ahí me aseguro de estar en la mitad del bit de start. Cuando la cuenta sea igual a 7, paso a data. E inicializo de nuevo los contadores. La primera vez que paso a datos, inicializo el contador que estaba en 7, porque acá lo dejo en 7, lo inicializo, e inicializo el bit de datos, porque lo primero que voy a hacer es adquirir el bit 0. Y chequeo, espero el primer pulso de 153K. Y de nuevo, me quedo en este bucle 16 pulsos del reloj. Cuando llegue a la cuenta 15, recién, como t vale 0, como n es igual a 0, recupero el primer bit de datos. Y vuelvo a inicializar el contador. Y además, chequeo que ya haya adquirido los 8 bits de datos. O sea, chequeo n es igual a 7. Como inicialmente n es igual a 0, la respuesta va a ser no. Entonces tengo que incrementar en 1 la cuenta y vuelvo a hacer este camino. Me vuelvo a quedar 16 veces acá hasta que la cuenta sea igual a 15. ¿Lo ve? Más o menos. Cuando la cuenta vuelva a ser igual a 15, o sea, ya para n igual a 1, vuelvo a chequear esto. Como n es igual a 1, no se está cumpliendo esto, entonces vuelvo a incrementar en 1 la cuenta y ahora n va a ser igual a 2. Y vuelvo a hacer este recorrido. Y este recorrido lo voy a hacer 8 veces, hasta que n sea igual a 7. Y cada vez que la cuenta llegue a 15, recupero el bit de datos en la variable temporal e inicializo el contador. Este es el diagrama de flujo que tenemos que implementar. Si uno sigue este diagrama, la lógica es muy sencilla. ¿Cuándo salgo del estado data? Cuando n sea igual a 7, o sea, cuando ya haya adquirido los 8 bits, y entonces me voy a stop. Y de nuevo me quedo en stop por 16 periodos de reloj. Cuando se cumplen los 16 periodos, ahí recién paso a dato la variable temp. Dato es el dato final, Rx11, perdón, es el dato este. Cuando llegue a 15 y esté en stop, recién ahí paso a dato lo que tengo en la variable temp y mando un 1 en el Rx2. Y fíjense que de acá vuelvo al idle, a esperar un nuevo Rx. Y la lógica no es tan complicada, son todos lazos if. Veamos la lógica. Profe, entonces es como que la parte superior es para inicializarlo. La del medio podríamos decir que es cuando se cargan los datos realmente. Exacto. Y la final cuando ya lo detienen. Exacto. Toda esta parte es para recuperar el dato. Claro, perfecto.
que lo va repitiendo 7 veces. Esto se va a repetir 7 veces. Claro. Y este se va a repetir 16 veces. Bien. O sea, cada 16 de estos se repite uno de estos. Y fíjense, eso es toda la lógica. Fíjense, ¿qué tengo como entrada? El RX, que es lo que recibe la FPGA, el reset y el clock, que en este caso, ¿qué clock será? ¿Qué clock será? Miren todo el diseño. ¿Qué clock será ese? ¿Es los 50 megas? No, porque acá ahorita hemos contado 7. Es ya el de... 153K. Ese clock es el de 153K. O sea, afuera tiene que estar el bloque divisor de frecuencia, que me entregue los 153K, ¿no? No son los 50 megas. Entonces tengo el RX, el reset y el clock. La salida tengo el RX DOM, que es un bit, es el único bit que me dice ya está, terminé la trama, y me da un 1 cuando la trama se ha terminado. Y después tengo el dato, que es un byte, y que para simulación lo he inicializado en 00. Entonces, fíjense que después viene la arquitectura, y acá le he definido la máquina de estado. La máquina de estado tiene idle, start, data y stop. Defino una señal que es la de tipo MEF. Defino la variable temporal, que es la que me va a ir guardando los bits de dato. También va a ser un std logic vector de 7 down to 0. Defino el contador n, que es un natural que va de 0 a 7. Defino el contador cnt, que es un natural que va de 0 a 15. Todo acotadito, para no ocupar memoria de más y recursos de más. Podría haber puesto n entero y cnt entero. ¿Qué consigo si en lugar de poner natural pongo entero? Y no acoto esto. ¿Qué consigo? Si en lugar de poner natural pongo un entero como señal intermedia. Si en lugar de poner un natural de 0 a 7 pongo un integer directamente. El integer ocupa más... Voy a ocupar 32 bits. En cambio ahí, yo ya sé que estoy ocupando solo de 0 a 7, 3 bits. Listo. ¿Para qué? Voy a 32. Entonces, acá sean muy cuidadosos cuando definan contadores. Lo mismo acá, con CNT estoy reservando 4 bits. Si yo pongo enteros, va a funcionar, pero estoy guardando 32 bits al cohete. Al cohete. Mira, y para pasar de natural a un vector, digamos... Tenés que usar la librería de conversión. Acá no está el natural, está el... Entero, bueno. Sí, es lo mismo, ¿no? Sí, usa la misma librería. La misma librería. Pero de todas formas, no tenés que convertir esto. No, Para saber solamente. Sí, se usa la misma librería. Tanto para enteros, para positive, para natural, todo se usa la misma librería. Bueno, entonces, definidas las señales intermedias, defino el proceso. Fíjense que el proceso es sensible al clock, al reset y a RX. Es sensible a todo. Entonces, una máquina de estados que tiene un borrado asincrónico. Lo primero que hace es ver si reset es igual a 0, entonces fíjense que pongo la máquina en el estado estacionario y pongo el RX, reinicializo el RX DOM en 0. Lo único que estoy haciendo acá, con ese if, es definiendo este diagrama de flujo. Entonces, al primer estado entraría el RX. Cuando venga el RX me paro ahí, en el primer estado. Bien, si no está borrado, o sea, si reset es igual a 1,
me voy a chequear el pulso de reloj de 153K. Cada vez que tengo una señal, un flanco de positivo de la señal de 153K, ¿qué voy a hacer? En caso de que estado sea igual a idle, ¿qué es lo que va a pasar inicialmente? Porque con el reset yo me voy a asegurar de arrancar en idle. En caso de que estado sea igual a idle, pregunto, ¿Rx es igual a 0? Si la respuesta es sí, entonces inicializo el contador y paso al start. Caso contrario, me quedo en idle. Y sigo con Rx2 igual a 0 y termino el if. Entonces, con esa partecita, con ese if, lo que estoy haciendo es implementar este condicional. Si Rx igual a 0, entonces inicializo el contador y paso a start. Caso contrario, me voy a idle y hago Rx2 igual a 0. Estoy haciendo ese condicional. En caso de que idle, estoy en idle. En caso de que estado valga estar, o sea, en caso de que haya pasado a estar, ¿por qué pasaría a estar? Porque se está cumpliendo esta condición. Cuando esté en estar, ahí pregunto. Si CNT es igual a 7, o sea, si estoy en la mitad de esto, porque estoy en start, entonces si estoy en la mitad de esto, o sea, si CNT es igual a 7, entonces inicializo el contador, porque ahora tengo que empezar a contar de 1 a 15, de 0 a 15. Inicializo el que cuenta los bits, porque cuando estoy en start lo primero que voy a recuperar es el bit 0, entonces inicializo el n. Y paso al nuevo estado que es data. Fíjense que el 7 me hace el cambio de estado a un estado nuevo. Ya dejo de estar en start y paso a data. Caso contrario, o sea, si CNT no es 7, ¿qué es lo que tengo que hacer? Implementar en 1 el contador y voy a seguir en el mismo estado start. ¿Lo ven? Sigo en el estado start hasta que se cumpla esta condición. Cuando se cumple esta condición, recién paso a estado data. Ese if es el segundo condicional que aparece en el diagrama de flujo, que es esto lo voy a recorrer 7 veces, hasta que CNT es igual a 7, que me lo pasa a data. Y ahora ya estoy en data. Y a partir de ahí empiezo a recuperar los bits de datos. Y entonces, cuando esté en data, de nuevo, lo que me va a hacer el cambio de estado, fíjense que, bueno, en realidad lo que me va a hacer el cambio de estado es que adquiera los 7 bits. Entonces, estado pasa a stop. Mientras no llegue a 7, me voy a quedar en data. ¿Lo ven, chicos? Entonces, si CNT es igual a 15, eso significa, cuando CNT sea igual a 15, que estoy en la mitad de cada uno de los datos, porque si inicializa en la mitad de acá, hasta la mitad de acá, son 15, son del 0 al 15. Entonces, cuando CNT sea igual a 15, o sea que estoy en la mitad del dato, inicializo el contador y recupero el RX, lo guardo en el TEM 0, TEM 1, TEM 2, TEM 3, donde ese N lo voy a modificar en este if. Fíjense que en este if, cuando N sea igual a 7, o sea, cuando recuperamos los 8 bits de datos, paso al bit de parada, y si no es 7, o sea, si es menor que 7, ahí incremento el contador. Y me sigo quedando en data. O sea, de este bucle voy a salir cuando n sea igual a 7. Y de nuevo, cuando estoy en stop, este está
estado stop he llegado porque ya he cargado los 8 bits de datos. De nuevo, vuelvo a contar de 0 a 15. Cuando sea igual a 15, o sea, cuando esté al final, en la mitad del bit de stop, ¿qué significa? Que ahí ya he adquirido toda la trama, paso a 1 el RxDOM, paso a datos lo que tengo almacenado en TEMP y vuelvo al primer estado de la máquina, que es el IDLE. En realidad la máquina es sencilla y juego con los contadores. Juego con CNT y juego con N. Tengo dos contadores, el de 153K y el que me va contando el número de bits que voy adquiriendo. Y esta máquina cambia a 153K. ¿Más o menos se entiende un poco la filosofía de este receptor? Sí, por favor. Bueno. No brinda error porque si me llega un ruido que no llega a constante 7, se quedaría en el estado de estar. No, ¿por qué no habría error? A ver, si Rx igual a 0, entonces pasa a un estado estar. Si Rx es igual a 1, se queda en IDLE. ¿En dónde incrementa los 7 veces? Las 7 veces el CNT. La incrementa acá. Pero no hay. Claro, ahí faltaría un buclecito más que cuente 7 veces Sí. que esté en 0. Y en el caso de que no llegue a 7, Sería, claro, sería repetir esto. Eso. Hasta 7. Habría que poner un condicional más arriba. Sí, porque ahí está la primera vez pasando. Puede ser que dé error, si la señal está ruidosa. Pero a ver, en el ambiente, nosotros lo hemos probado en el aula y así funciona perfecto. O sea, capaz que si te vas a un ambiente muy ruidoso, no tenga el control, que no tiene el control ese de que los 7 periodos del reloj valga 0, entonces puede ser que te dé error. Pero si lo pueden poner al buclecito, al inicial lo pone. No cuesta nada. No cuesta nada. Entonces, fíjense cómo lo hemos probado, el test. Por supuesto que acá las frecuencias son solo estimativas, ¿no? Hemos puesto cualquier frecuencia en los 153K, esto no representa para nada 153K, pero bueno, en realidad son 16 pulsos. Este es el bit de Rx, que hemos armado una trama que sea razonable. Fíjense que acá arranca la trama, el IDLE. Después tengo el start. Fíjense que se mantiene el start de 0 a 7. De 0 a 7 se mantiene el start. Y ahí arranca el data. Y se mantiene 8 veces por 16 periodos. Acá durante todo este tiempo adquiero los 8 bits del dato. O sea, ahí entran, en ese espacio data, entran 16 veces, 16 periodos por 7, hasta que llego a stop. Y cuando llego a stop, después de 16 periodos, paso a IDLE de nuevo. Entonces, fíjense que acá se ve el contador N, que cambia, lo inicializo en data, de 0, 5, 6, 7. Y en algún punto, cuando vuelva a llegar a data, ese 7 se mantiene hasta que vuelva a llegar a data y ahí lo vuelvo a inicializar. ¿Se entiende? Cuando llego a 7 lo mantengo hasta que vuelva a llegar a data, que ahí lo inicializo. ¿Qué pasa con CNT? Fíjense que CNT se inicializa con el start también. Acá arranca en 0. De 0 a 15, de 0 a 15, de 0 a 15, de 0 a 15, 0 a 15, y se mantiene en 15 hasta que llega el start, que lo vuelvo a inicializar. Y por supuesto en el medio lo voy a inicializar cada vez que empieza un bit nuevo. Acá, en este punto, si uno hace zoom lo puede ver. Y
El RX-DOM, fíjense dónde lo estoy mandando, cuando llego al hilo. Y se mantiene en 1 por un periodo de la inversa de 153. Cada vez que llego a hilo, estoy mandando el RX-DOM. Eso me puede servir para no saturar el buffer, o sea, mandar una trama nueva cada vez que leo esa señal. Cada vez que leo el RX-DOM, recién mando una trama nueva. Por ejemplo, hacer un control de flujo por hardware. Puede servir para eso. ¿Se entiende, chicos, más o menos? ¿Cómo se lo pruebo? ¿Cómo lo vamos a probar? Bueno, acá les he puesto la asignación de pines en la Cyclone 4, la propuesta por mí. Ustedes, fíjense que acá el dato está en los 8 LED, incluido el punto decimal, ahí está el dato. El reset lo he puesto en el push button del pin 25. El pin 25 es el primero. Ahí está en el PPT, chicos, está en el PDF de la página, ¿no? El reset lo he puesto en el pin 25, el RX lo he puesto en el pin 103. El pin 103 es en este conector abajo, hay uno de estos pines que del medio que es 103. Y GND lo tienen, la segunda fila de pines es GND para hacer la conexión. Y el RX-DOM no lo estoy visualizando en ningún lado, no le hice porque es un periodo tan chiquitito que ni siquiera lo veo. Ni siquiera lo veo. Entonces no lo estoy visualizando en ningún lado. Esto se asignó al pin 135. Si pongo el osciloscopio ahí, quizás lo vea ahí. Bien. Y si vemos el videíto, fíjense que acá tenemos, esta es tierra, que está conectado el cable azul a la tierra del conector, bueno, Si no me equivoco, este es tierra. Está conectado al, este es azul, ¿verdad? Sí, A estos dos. No me suena que eso sean tierra, pero bueno. ¿Dónde está la cajita? El tercero de abajo, por ejemplo. 103. Y voy a buscar el... Capaz que yo estoy equivocada con el... Préstamelo al conector, Gabriel, al CP21. Tierra, cuando yo lo veo así, es... Claro. Es el cuarto de arriba, sí. El rojo es tierra. Es el cuarto de arriba. Este es tierra. Que ahí sí me suena, está conectado. Estos dos son tierra. Y este que está acá, el primero, que es el primero de abajo, es el TX. O sea, como la computadora se está comportando como transmisora, salgo por el TX. Y se conecta a este pin, a uno de estos dos pines, que no sé cuál de los dos está conectado, que se está comportando como entrada, como RX. ¿Ah? Sí. Entonces, lo corramos al videíto. Eso para que ustedes vean la conexión. Se abre el Serial Port Monitor. Acá tengo la interfaz, configuro el puerto. Cuando yo lo instale me fijo en qué puerto se ha conectado. Lo abro al puerto. Y acá, fíjense que acá donde dice set voy a mandar la información. Acá configuro en qué sistema mandar como decimal, dice. Cliqueo ahí porque voy a mandar una palabra decimal. Abro el siguiente.
video, mando como decimal, acá tipeo un número decimal, el 0.16, y si ustedes ven, se ha prendido el pin de peso 16. Ahí estoy mandando el 128 y se prende el primero, que tiene 128. ¿Lo ven? Entonces así lo voy chequeando. Lo que elegí acá es cuántos dígitos mando en la palabra decimal. Hay una opción que uno dice mandar como decimal y después podés elegir cuántos dígitos decimales querés mandar. Y yo he puesto 3 ahí, porque 128 son 3 dígitos. Entonces, esta es la pantalla de transmisión y esta es la pantalla de recepción. O sea, cuando ustedes prueben su transmisor, van a recibir acá lo que lean de la memoria ROM. Y cuando prueben su receptor, van a mandar desde acá la información. ¿Lo ven? Bueno, el jueves van a hacer trabajo práctico sobre esto. No sé si tendrá un teclado incorporado y un LCD, pero van a hacer trabajo práctico sobre esto. Está el código hecho, es que se pongan a programar. Les estoy dando el código resuelto. La idea es que lo entiendan conceptualmente, que después se sienten en la casa y lo vuelvan a analizar. Sí, profe. Bueno, listo, chicos.